escala la polémica entre el gobierno y las ISAPRES tras el ingreso al Congreso de la ley corta. Hoy el gobierno, de hecho, calificó como una desfachatez las críticas de las aseguradoras luego que señalaran que dicha iniciativa es un engaño. Por su parte, la Corte Suprema esta tarde accedió a la solicitud de la prórroga del Ejecutivo con el objetivo de ampliar el plazo para el cumplimiento del fallo. Queremos profundizar en este tema que tiene tantas opiniones muy disímiles junto a Emilio Santelices, exministro de Salud y también miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, doctor Santelices? Un gusto saludarlo. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos harto que conversar, doctor, pero quería partir por su interpretación y cómo recibe esta ampliación del plazo que ha hecho la Corte Suprema durante esta jornada en dar 6 meses más para que finalmente se pueda llegar a un acuerdo. Bueno, en primer lugar, yo creo que es una buena noticia que ayuda a que los legisladores que hoy día tienen la obligación de Estado, digámoslo así, de poder resolver este tema que el gobierno no lo ha podido hacer, da ese respiro. Pero también hay que decirlo, es entre otras cosas lo que ha pasado en el último tiempo a propósito de esta situación, es un hecho inédito de esto que los fallos se posterguen, digamos. Eso habla de cierta forma, yo creo que, y espero que así sea, que la Corte Suprema ha podido recoger que este fallo adolecía, más allá de lo jurídico, de elementos técnicos que se sobrepasaron, toda vez que sabemos que finalmente el fallo llevó a que se generaba desde las Cortes una política pública y las políticas públicas se deben hacer desde el poder legislativo en concomitancia con los gobiernos, digamos, porque ahí están los asientos democráticos de las sociedades. Doctor, pero ¿qué más puede hacer el gobierno en este caso? Porque hemos escuchado ya a varios ministros, al vocero, al ministro secretario general de la Presidencia, diciendo que el gobierno tiene que velar porque los fallos se cumplan, que no es mucho más el margen de acción finalmente que tendría el Poder Ejecutivo para allanar una solución. ¿Usted, que fue ministro de Salud, cree que se puede hacer un poco más? Bueno, yo creo que hoy día ya el gobierno propiamente tal hizo lo que estuvo a su alcance hacer, a decir de ello, y lo que corresponde entonces es que desde el Poder Legislativo y la discusión que se abre en el Parlamento se puedan generar una solución que efectivamente dé cuenta de lo que por lo demás también dice los fundamentos del proyecto, que dicen que lo que se busca es preservar el sistema de financiamiento, entendiendo que no se trata de un tema de la ISAPRES, se trata de todo el sistema de salud, público y privado. Aquí las consecuencias las van a sufrir todos los chilenos, digamos. Entonces, en relación a eso, es una buena noticia que tengamos una discusión hoy día en el Parlamento y de ahí tenemos que, por fin, avanzar, porque no nos olvidemos que esto lleva 10 años discutiéndose. Doctor, pero desde ese punto de vista, escuchando sus palabras y también todo lo que hemos escuchado en las últimas horas, la ley corta que se va a discutir en el Congreso, ¿es parte de la solución o, como dicen muchos de los miembros de la oposición al gobierno, es prácticamente ponerle la lápida al sistema privado de ISAPRES en Chile? Bueno, tal cual como está escrito, efectivamente esa es la lápida, en eso no nos podemos confundir. Sin embargo, es un instrumento jurídico que se somete a discusión democrática y se abre el espacio entonces para que los actores desde el Poder Legislativo puedan abrir otras alternativas en el marco del proyecto. Entonces, en ese sentido, es un instrumento y hay que mirarlo así. Y no hay que distraerse en declaraciones para uno u otro lado, porque somos los chilenos los que estamos sufriendo esta incertidumbre y no nos podemos perder de vista en eso. ¿Pero qué se puede rescatar de la ley corta a priori en lo que fue presentado originalmente por el Poder Ejecutivo? Sí, yo creo que se rescata, en primer lugar, el que se reconozca que aquí estamos en un problema de una magnitud que trasciende por sus consecuencias a una industria en particular y que afecta la salud en su conjunto. Yo creo que eso es muy importante y hay que rescatarlo. Y en segundo lugar, también que levanta dos elementos, uno que dice relación con la solución del problema mismo, que dice que relativo a la ISAPRE, y otro que esboza una suerte de reforma al financiamiento de la salud a partir de lo que plantea en FONASA. Pero yo creo que eso lleva a que tendríamos que hablar de dos proyectos distintos y nosotros desde el CIP pensamos que habría que separarlo. Uno que tiene que ver con la urgencia propiamente tal y el otro hablar de una reestructuración y modernización que llevamos discutiendo 10 años y que va a tomar más tiempo en materia de financiamiento de la salud en Chile. ¿Y se puede arreglar, doctor Santelices, en 6 meses lo que usted dice es un lastre que arrastra el sistema de salud hace ya 10 años, pensando en los 6 meses que es el plazo que ha dado la Corte Suprema?
Bueno, yo creo que en primer lugar, todos los actores que estamos en materia de salud por largo tiempo tenemos la obligación de ponernos a disposición de quienes van a tener que tomar finalmente la decisión, que en este caso es el Parlamento, para copiar información antecedente, porque déjeme decirle, Davor, que tenemos mucho consenso de cómo avanzar. Tenemos consenso en que tenemos que tener un plan de salud universal, tenemos consenso en que Chile ya adhirió a los mandatos de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que avanzar en la cobertura universal de la salud. Tenemos consenso en avanzar en un pool de riesgo único, es decir, los fondos mancomunados que solidaricen el riesgo y en principios fundamentales de la sustentabilidad en base a la seguridad social, con un seguro que sea solidario, y tenemos que discutir sobre la pertinencia de multiseguro, en fin, hay mucho espacio ya recorrido. Entonces, dada la urgencia y las consecuencias de no resolverlo, creo que tenemos la obligación de hacerlo. Pero usted coincide, por ejemplo, con la opinión de las ISAPRES, que ayer se expresaba a través de un comunicado de que este proyecto de ley es un engaño para el país. ¿Coincide con esa visión que hay desde la salud privada o no? No, a ver, yo creo que aquí hay que alejarse de declaraciones más y declaraciones menos de uno u otro lado, porque también hemos escuchado a la vocera del gobierno hablando en contrasentido de eso, y nosotros no podemos distraernos en lo sustantivo, y lo sustantivo es que... Pero doctor, la posición de las ISAPRES es bastante dura de acuerdo a lo que vimos ayer, como que se acabó el fair play en esta discusión. Por eso digo, pero habemos otros actores que tenemos también mucho que decir y que estamos en la parada de poder contribuir a que encontremos la solución. Entonces, desde allí tenemos que generar otra reflexión y otra discusión. Y le insisto, Davor, dada la magnitud del problema y las consecuencias que para muchos pueden ser insospechadas, no caer en ese juego político, sino que no perder de foco que aquí estamos hablando de personas que están en tratamiento de cáncer, en personas que tienen niños con enfermedades crónicas y que hoy día están angustiadas porque dicen, ¿qué va a pasar con el tratamiento de mi familiar? Doctor Santelices, hoy día las ISAPRES, así como se están presentando con la discusión que ha habido en las últimas semanas, ¿usted siente que están jugando ellas el papel de víctimas o también son culpables de haber llegado a este punto que ya es de no retorno? O sea, a ver, Davo, yo creo que nunca podemos pensar cuando estamos hablando de algo que va a afectar a la población si no lo hacemos bien, que es punto de no retorno. Pero obviamente ellas son responsables también de todo lo que ha ocurrido, porque durante 10 años hubo espacio y oportunidades y ellos se resistieron a hacer muchos cambios y si cuando los quisieron hacer llegaron tarde, eso es así. Pero dicho eso, hoy día tenemos que pensar en cuáles son los fundamentos para un sistema de financiamiento resiliente, sobre todo post pandemia. La pandemia nos enseñó mucho y es la discusión que estamos teniendo en el concierto mundial, cómo fortalecemos los sistemas de financiamiento de la salud. Y esa es la tarea que tenemos que abocar ahora y no distraernos. Y como le digo, hay mucho camino adelantado. Yo espero, y así lo he conversado con él, que el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Juan Luis Castro, juega un rol importante en construir los acuerdos que se requieren de manera urgente. Pero ¿existe viabilidad de las ISAPRES de que de alguna manera puedan pagar estos 1.400 millones de dólares, esta cifra que se ve como tan grande? Escuchaba en la mañana propuestas, por ejemplo, del exministro Mañalich, que decía que podría crearse a los afiliados una cuenta de excedentes donde en 7 años se vaya de alguna manera copagando las prestaciones. ¿Hay una viabilidad por ese lado o no? Bueno, efectivamente ese va a ser parte del trabajo que se tiene que desarrollar en el Parlamento de buscar soluciones alternativas que den cuenta del fallo por una parte, pero por otro lado que efectivamente le den viabilidad, porque tal cual como está presentado el proyecto hoy día, presenta un contrasentido, porque plantea formalmente que quiere mantener la sustentabilidad del sistema, por lo que ya dijimos, pero por otro lado al día siguiente el superintendente tira después de 6 meses una cifra que obviamente, no sé si para todas, pero para la mayor parte de las ISAPRES son inalcanzables de resolver. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Queremos resolver efectivamente el problema? ¿O estamos haciendo una jugada política para que el sistema se caiga y en consecuencia, por la vía judicial, llamémosle así, jurídica, logremos instalar un sistema único que los chilenos no quieren porque nos quita espacio de libertad? Y a la hora de alguna manera darle lugar a este fallo de la Corte Suprema, ¿no hay ninguna ISAPRE que usted vea más solvente que otra para eventualmente sí poder hacer esta devolución de dinero a los afiliados? No tengo el conocimiento de fondo porque no está a mi alcance de conocer la espalda financiera de cada una de ellas, pero efectivamente lo que sí tengo claro es que no todas tienen la misma realidad en términos de capital, en términos de a qué organización obedecen, cuáles son su estructura societaria, etcétera, y eso sí que es muy distinto entre una y otra, y lo que uno puede adelantar es que no todas
estarían con la capacidad de poder absorber esta responsabilidad en los montos que hasta aquí se conocen. Usted que fue ministro de Salud en el gobierno del presidente Piñera el año 2018 y 2019, ¿cómo evalúa lo que ha hecho hasta ahora la ministra Jimena Aguilera, que ha tenido que resolver o al menos intentar resolver este problema que estaba y que venía desde antes, pero que ahora llegó a su clímax? Bueno, efectivamente, en ese entonces nosotros planteamos un proyecto, hablamos de seguridad social en salud, planteamos hablar de un fondo único y todos los temas que hoy día vuelven a ponerse en el sentido común para poder resolver. Y no se pudo avanzar porque quienes son hoy día gobierno hicieron una oposición tenaz. Y yo creo que la ministra ha tenido que jugar con las dos almas del gobierno, porque por un lado, ella, por su trayectoria sanitaria y por la vocación que compartimos, de poner el foco en la salud pública, estaba muy consciente de que esto era un tema que iba más allá de las ISAPRES. Pero por otro lado, efectivamente, hay otro grupo del gobierno, la otra alma, que busca esta instancia para llegar a un sistema único, estatal, como el que quisieron plantear en la Constitución que nosotros rechazamos los chilenos en septiembre pasado. Pero ¿qué tan disímil es hoy día la mirada que tiene el Poder Ejecutivo a través de la ministra de Salud y la que tiene la Superintendencia de Salud? ¿La aproximación al tema es muy pero muy distinta o usted siente que hay mundos compatibles allí? Espero que estén llegando a alguna compatibilidad, digamos, pero yo creo que la que está en el camino cierto era la ministra, toda vez que ella siempre sostuvo que aquí lo que se buscaba era efectivamente sostener el sistema pensando en la salud de todos los chilenos, lo que no sí se veía con claridad en otros actores del sector. ¿Y cuál es el escenario que usted puede visualizar si es que finalmente no se llega a acuerdos, si las ISAPRES no pueden tener la solvencia necesaria para operar? Hoy día FONASA daría abasto si es que se le hacen modificaciones, si se crea un FONASA Plus o algo un poco mejor para absorber al mundo que hoy día están las ISAPRES, que son más de 3 millones de personas. Ninguna posibilidad. Y se lo digo por lo siguiente, porque se produciría un paso importante de personas, sobre todo con enfermedades, y personas de más edad al sistema, iría entonces a sobrecargar también el sistema público, y mientras esto se implementara, que no sería antes de un año, tendría una cantidad de gente que no tendría acceso a la salud porque no tendría capacidad financiera para atenderse. Y si lo hiciera en el sistema público hoy día tiene 300.000 personas en lista de espera para operarse y más de 2 millones esperando un especialista. Y tampoco están todos los especialistas que se requieren en el sistema. Entonces, la situación sería, a lo menos hay que decir que dramática. Entonces, por eso es tan serio y es importante que actuemos con celeridad, pero también con responsabilidad y busquemos una solución en el Parlamento. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería el escenario para una persona que está en tratamiento? Usted ponía el ejemplo de alguien que estaba en tratamiento con el cáncer. ¿Podría seguir o este cambio sería absolutamente drástico para alguien que está en un tratamiento y que tendría que cambiar de hospital o de clínica, de doctor? ¿Sería un cambio casi al 100% en el combate a una enfermedad? Por cierto, imagínese, se lo doy en cifras concretas. Dígame. En la lista de espera GES históricamente han sido de 6.000 pacientes, entendiendo que usted sabe el GES da cobertura más o menos al 60-70% de los problemas de cáncer. Hoy día la lista de espera GES están en 60.000 enfermos, o sea, hay 10.000 enfermos más que los que normalmente estaban en lista de espera no resueltas. Entonces, si a usted le agrega ahora a todos los que estaban en el sistema privado, imagínense lo que va a ocurrir ahí. Y le doy otro antecedente. Hay un 30% de las prestaciones que se dan en el sistema ISAPRE que no están arancelados. Entonces esas prestaciones quedarían fuera del resguardo que hoy día esos pacientes están recibiendo. Entonces la consecuencia es obvia. El año pasado se hablaba que en lista de espera había una mortalidad de 45.000 enfermos. Podríamos aventurar que desafortunadamente esa cifra se podría acrecentar en forma muy importante. Entonces de eso estamos hablando y por eso yo insisto, este es un tema que se tiene que salir de la tensión política y tenemos que ponerlo en el eje sanitario. Entonces pasar del mundo de las declaraciones al mundo de las soluciones. Y eso es clave que lo hagamos ahora. Y desde ese punto de vista, doctor Santelices, ¿no sería quizás una oportunidad el hecho que hoy día la Corte Suprema ha entregado esta prórroga de otros 6 meses para cambiar a los actores políticos que aparecen hoy día como incumbentes, la ministra, el superintendente, la asociación de ISAPRES, resolverlo desde el mundo de quizás que dejen sus cargos y sean otros los actores que se sienten a conversar en esta segunda etapa que ya es la definitiva? Bueno, la verdad es que no me corresponde a mí pronunciarme en ese sentido y sería una falta de respeto hacia las autoridades hacer recomendaciones de ese tipo. Sin embargo, existen mecanismos en los cuales las sociedades se dan cuando hay este tipo de tensiones
y efectivamente se recurre con las propias autoridades a que se instalen otros equipos técnicos representativos a presentar soluciones. O sea, nosotros tenemos que pasar de un problema que es un problema complejo, evitar que pase a lo que se llama un problema enredado. En política pública es lo que hablamos de los wiki problems. Y estamos a punto de pasar a ello. No debemos dejarlo que sea un problema complejo, pero sí que está al alcance de nosotros resolverlo. Y esos mecanismos existen y son validados en el concierto internacional para resolver grandes crisis. ¿Pero usted observa que, por ejemplo, el presidente Boric ha aquilatado de buena forma este problema? Yo espero que así sea y espero también entonces que a partir de los consejos que como le corresponde a uno como ministro le haga al presidente, que finalmente es el que toma la última decisión, recoja esos consejos y le dé la suficiente fortaleza a la ministra y a su equipo más cercano, que es un equipo con vocación sanitaria, para que se abran los espacios de conversación y para que busquemos soluciones que concilien efectivamente, porque el proyecto no lo hace, el responder al mandato de la Corte Suprema, que efectivamente eso es así, con el mandato también social de poder mantener el sistema funcionando para poder hacer una reforma sólida, consistente, de largo plazo, resiliente, solidaria, que apunte al bien común. Y como ex ministro de Salud, ¿no hay quizás un mea culpa de que esto se pudo haber resuelto antes? Yo sé que vino la pandemia, que hubo otras prioridades, pero usted estuvo antes de la pandemia. ¿No pudo haberlo resuelto antes este problema? Bueno, sin duda para mí fue siempre un tema importante y urgente y por eso yo presenté el proyecto de ley, como le decía antes, Davor, que avanzáramos en un seguro con un fondo de compensación de riesgo mancomunado, que termináramos con la discriminación por edad, por sexo, que termináramos con la preexistencia y yo tenía mucho camino avanzado y había llegado a algún acuerdo, pero no existieron los tiempos políticos para que eso ocurriera, pero ese camino ya está hecho. Entonces yo insisto y por eso, a pesar del momento crítico que vivimos, también transmito esperanza a la ciudadanía de que habemos actores que estamos disponibles para poder ayudar efectivamente a esta solución, porque la solución existe, pero no nos perdamos de vista. Doctor Santelice, desprendo de sus palabras que usted iba bien encaminado, luego vino el doctor Mañalich y él tomó otras prioridades para el ministerio, ¿eso es lo que usted me está diciendo? Bueno, efectivamente así fue y de hecho él retiró el proyecto que yo mismo había presentado, eso así fue pues. No hubo una directriz del presidente Sebastián Piñera de mantener las cosas que ya estaban encaminadas. Ahí desconozco cuáles fueron las variantes que llegaron a este camino, pero más allá de eso, el proyecto ya estaba siendo bastante torpedeado por los que hoy día son autoridades del gobierno, digamos, porque, digamos, las cosas como son. A mí en el ministerio me quitaron la sala de agua, acuérdense que fui sujeto a acusación constitucional, en fin, a todo lo posible para torpedear mi quehacer. No obstante, igual seguimos avanzando y las convicciones en cuanto a lo que había que hacer se mantuvieron. Y la cifra hasta que aparece, los 1.400 millones de dólares que hay que pagar de las ISAPRES, ¿usted cree que se pueden pagar alguna vez de alguna manera o es una utopía pensar que ese dinero de alguna manera, ya sea vía prestaciones o de otra fórmula que encuentre el Congreso, vuelva a los afiliados? Bueno, yo creo que ese es un camino que efectivamente hay que explorar y que uno podría, por ejemplo, plantear cómo uno elabora estrategias de cuidado preventivo, que toda vez que son muy débiles en nuestro país en general como modelo, y a través de ellas materializar esa devolución, porque también hay que ser muy cuidadosos en algo que ha ocurrido ahora, Davor, que de una u otra forma se ha instalado el mensaje de vamos a devolverle a las personas casi 1 millón de pesos, más o menos, algunos más, otros menos. Y el generar esos mensajes, y no cabe que sea una estrategia, no es una cosa espontánea, es muy peligroso porque si fuera así tendríamos que también decirle a las personas conforme, usted va a recibir esto, pero no se olvide que a su vez después va a tener que engrosar las listas de espera si es que se tiene que operar o su familiar tiene un problema grave. Entonces no podemos caer en esas jugarretas, es muy grave y muy delicado. Oiga, ¿y qué tan importante es escuchar aquí la visión numérica de las propias ISAPRES? Porque escuchábamos las cifras que entregaba el superintendente de salud, que fijó en 1.400 millones de dólares a pagar, pero las ISAPRES ¿tendrán más o menos las mismas matemáticas, la misma raya para la suma? Lo desconozco porque tampoco en ningún momento se ha dado a conocer cuál es la memoria técnica sobre la cual se fijan estos parámetros. Entonces, yo creo que aquí, entre las cosas que sería bueno también transparentar, bueno, cuáles son los criterios que se van a utilizar y cuáles son las condiciones de borde para llegar a tal o cual cálculo. Los números finalmente hablan por sí solos, pero eso también sería muy valioso para poder formarse un juicio racional y razonable de lo que estamos hablando. Ya. Y lo de la tabla de factores, que es la raíz de todo este problema, ¿fue un abuso de parte de las ISAPRES?
Bueno, efectivamente ahí lo que tenemos nosotros es un fallo, ¿no es cierto?, Sí. que genera un cambio en donde precisamente se busca avanzar en estos temas de los que yo antes hablé cuando yo presenté el proyecto de ley de terminar con la discriminación por edad y por sexo. Y lo que ocurre ahí, pero sí es sorprendente cómo, y esto se empezó a aplicar de ahí hacia adelante por una interpretación de las personas que tomaban los seguros. Pero el regulador en ese momento tampoco habló nada de qué pasaba hacia atrás y hay una interpretación propia de la industria. Entonces, obviamente, ahí hay una situación discutible de si esto no debería haber sido también responsabilidad del regulador. Entonces, cuando recorremos la problemática completa, aquí hay responsabilidad obviamente de la industria, hay responsabilidad del Poder Legislativo que dilató esta discusión por 10 años, hay responsabilidad de la Corte Suprema porque va a tomar medidas que van más allá de sus consideraciones propias, porque esto surge a partir de las discusiones de las Cortes de Apelaciones, ¿no es cierto? Y los fallos de las Cortes de Apelaciones se tienen que resolver en su mérito en relación a cada fallo. Pero aquí lo que hace la Corte Suprema hace un fallo que se expande más allá y genera una política pública, lo cual también es discutible porque el sustento técnico de ese fallo no es inconsulto a elementos técnicos como los cálculos actuariales que hay que hacer para calcular pólizas. Doctor Santelice, pero con lo que se dilató todo esto, uno podría pensar también que quizás las ISAPRES apostaron a un perdonazo al final, ¿o no? A ver, yo creo que Como a ver, estrategia. no me gusta, a mí, es que, ¿sabes lo que ocurre, Davor? Es tan complejo este problema que caer en teorías, en teoría explicativa de por qué lo hizo este y el otro, es generar y abonar discusiones que son estériles. Hoy día tenemos una situación crítica, de hecho, que tenemos que resolver en beneficio de todos los chilenos, no solamente los que están en ISAPRE, del sistema de salud chileno. Y en eso no nos podemos distraer ningún minuto en ir a recoger los elementos técnicos que tenemos a la vista, como también todos aquellos que tengamos que construir desde el mundo académico, en este caso del Centro de Políticas Públicas, de la Universidad del Desarrollo y otros centros, ¿no es cierto?, con los legislativos para poder construir una solución. Yo creo que es eso lo que tenemos que mirar hacia adelante, esos elementos están, los estudios están, los fundamentos de los proyectos que presentamos en el 2019 están también disponibles, por lo tanto tenemos insumos para ponernos a trabajar y buscar una solución. Doctor Emilio Santelice, exministro de Salud, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros sobre este problema que tiene un nuevo plazo, 6 meses más, así que tenemos harto por conversar todavía. Muchas gracias, Davor, por su invitación. Gusto Que esté muy saludarlo. bien. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.